Dice un dicho por ahí que hay personas que no saben ni dónde están paradas. ¿Han escuchado eso, no? Hay gente, y seguramente se dirán, no, yo conozco a más de uno que no saben ni dónde están parados, ¿no? Como aquel hombre que después de un encuentro casual con otro amigo, el que contaba, no me acuerdo quién fue, pero de quien contaba sí lo conozco. Se encuentran en la calle y charlan un ratico y entonces terminan la charla, se despiden y uno de ellos le dice, ¿yo iba o venía? Y entonces le dice el amigo, ¿usted venía? Y dice, entonces ya almorcé. Si le hubiera dicho que iba, el hombre no ha almorzado. Y hay gente que es así, ¿no? Que no saben ni dónde están parados. La pregunta de este día es, ¿dónde quisieras estar hoy? En este momento, ¿dónde quisieras estar? Claro, diría, no, aquí, yo quisiera estar aquí. Pero ¿qué se le ocurre a ustedes? ¿Dónde quisieran estar en este momento? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Algunos dirán, una playa paradisíaca por allá, ¿cierto? Algunos están en San Andrés, o como me dijo una vez alguien, pastor, tranquilo, yo la verdad, con esta virtualidad he sido buenísimo, yo me conecto desde la piscina y ahí escucho todo el servicio. Bueno, eso es parte de él. A ver, ¿qué se le ocurre a ustedes? Que alguien diga, ¿dónde le gustaría estar? Pues de no estar aquí. No, pero si están felices todos aquí, qué bueno, eso me alegra mucho, ¿cierto? Estamos bien, qué bueno. Pero yo me imagino que uno escucharía múltiples respuestas, como digo, que quisieran estar. Bueno, o quizás más bien la otra pregunta es, ¿dónde creen ustedes que Dios quisiera que ustedes estuvieran? Claro, yo sé que algunos dirían, no, Dios quisiera que yo estuviera en una hacienda por allá, no sé, en una casa de campo, cosas por el estilo, ¿no? ¿Dónde quisiéramos que Dios, o quisiera Dios que estuviéramos nosotros? Y como digo, las respuestas podrían ser múltiples. Alguien diría, yo quisiera estar con un ser querido que está lejos o que ya no está, diría alguno otro, ¿cierto? Que ya no está, alguien con quien ya no comparto porque ya no está con nosotros. Pero sí, ¿dónde quisiéramos nosotros? ¿Dónde creeríamos que quisiera el Señor que estuviéramos nosotros? Y como digo, son múltiples. Y en muchas partes de la Escritura, que es lo que vamos a ver esta mañana, la Biblia nos dice, encontramos claves para no solamente estar donde nosotros quisiéramos estar, sino para estar donde Dios quiere que estemos. ¿Usted sabía eso, no? Dios tiene planes para nosotros y Él quiere que nosotros estemos donde Él quiere que estemos. Y resulta que hay muchas veces que no estamos donde Dios quiere que estemos. Y no es por Él, sino más por nosotros. Quiero entonces que hoy estudiemos que para estar donde Dios quiere que estemos, tenemos que recordar dónde estábamos, de dónde nos sacó el Señor. Tenemos que identificar dónde estamos ahora, evaluar un poquito dónde es que estamos para saber de pronto dónde es que Dios quiere que estemos nosotros. Una pregunta también aquí, ¿qué tiene más mérito? Para en general, para la gente o aún para nosotros, ¿qué tiene más mérito? ¿Aquel que se esfuerza por conseguir las cosas con mucho trabajo, trasnocho, cansancio? ¿O aquel que le regalan todo o que lo recibe por una herencia? ¿Qué tiene más mérito? ¿Cierto? El esfuerzo, diríamos nosotros. Claro, esa respuesta nuestra nos va a mostrar que estamos muy mal de lo que vamos a hablar hoy. Porque eso es como en lo común, ¿no? Es lo que tiene, y de hecho hoy estamos criticando porque hay mucha gente que quiere que le den con subsidios y todas esas cosas, pero lo que vamos a ver precisamente tiene que ver con esto. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 10 hasta el 19, dice así, vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio capítulo 10. El Señor le acaba de dar los mandamientos al pueblo de Israel y aquí les da unas explicaciones y dice así: el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades, y este fue el versículo que me capturó, pero que tiene que ver mucho con el resto, pues obviamente dice, el Señor los va a llevar a ustedes a ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Noten esto. Encontrarás en esas ciudades casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas, me he dicho, no vas a tener sed, estarás tranquilo.
de cisternas que tú no cavaste, y comerás de viñedos y olivares que tú no plantaste. Ese no es tremendo, ¿no? El Señor te llevará a ciudades que tú no edificaste, prósperas, hermosas ciudades, casas llenas de todo que tú no llenaste, cisternas que tú no cavaste, y vas a comer de plantíos que tú no plantaste, dice el Señor. Y vas a saciarte, dice. Ten cuidado de no olvidarte del Señor. Y esta palabrita también es clave. Cuando tú entres a esas casas, esas ciudades que tú no construiste, que tú no llenaste, que tú no produjiste, que tú no cavaste, que tú no sembraste, versículo 12, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que Él te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor, para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás, si me permiten cambiar el término, entonces estarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, y la poseerás y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor te dijo que harías. Señor, gracias te damos por este día, Señor, donde hemos podido adorarte, donde hemos podido, Señor, expresar nuestra gratitud contigo, nuestra confianza en ti, Señor. Venimos cada uno, Señor, tú sabes cómo venimos, con qué necesidad, quienes estamos aquí, quienes están conectados, quienes seguramente escucharán después esta reflexión. Háblanos, Señor, con tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas de dónde venimos, de dónde nos sacaste, dónde estamos y sobre todo, Señor, dónde es que tú quieres que estemos, Señor. Así como tú te propusiste con Israel llevarlo a una tierra prometida para que le fuera bien, igual con nosotros, también tú quieres eso. Pero a veces nos demoramos, como Israel, años quizás. Háblanos en tu palabra, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado que en la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, dice repetidas veces que las cosas que sucedieron con Israel en el pasado son imágenes, dice, son ilustraciones de lo que sucedería, de las cosas celestiales que sucedieron con Jesús. O sea, para entender todo lo del pasado, los sacrificios, la experiencia de Israel y todo eso, y cómo nos pasa a nosotros, tenemos que entenderlo porque son imágenes de lo que pasaría después con Jesús, con nosotros, con los cristianos también hoy en día, ¿no? Y a pesar de que seguimos al Señor, muchas veces nos sucede que no sabemos de dónde venimos y no sabemos dónde estamos parados. No sabemos, como el hombre que no sabía si iba o venía, y a veces nos sucede también así. O para dónde vamos, o para dónde debemos ir. No sabemos a veces porque no recordamos de dónde nos sacó el Señor. Y les hacía la pregunta de que ¿quién tiene más mérito? ¿El que con esfuerzo consigue todo? ¿O el que lo recibe por herencia o se lo regalan? Claro, para nosotros en nuestra percepción colectiva es, no, el que se esfuerza, el que le tocó el gratín, todo, pues no. Pues aquí el Señor le dice, no se olviden que ustedes van a recibir ciudades lindas que no construyeron, casas llenas de todo que ustedes no llenaron. Ustedes van a recibir cisternas que ustedes no van a tener. Y van a comer de plantíos que ustedes, hemos dicho, nada les costó, nada. Todo lo recibieron por puro regalo, por gracia, dice el Señor. Acuérdense de dónde salieron y el Señor les dio. Generalmente decimos que obviamente vale más lo que uno gana con esfuerzo. Y algunos llegan a decir incluso que amamos más lo que nos cuesta. Claro, si a mí me costó conseguir las cosas, el carrito, la casa, uno las cuida, ¿cierto? Lo que no nos cuesta, dice por ahí el dicho, volvámoslo fiesta, ¿cierto? Dicen. Y eso tiene aplicación en muchos momentos de la vida.
Y ese es el riesgo cuando el Señor le dice, cuidado, se olvidan del Señor su Dios. No se les olvide de dónde lo sacó el Señor, porque como lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Esa es como ustedes me permiten, como la expresión de que el Señor hace. Lo primero, quiero que veamos tres cosas, ¿no? Lo primero es de dónde nos sacó el Señor. Y estoy leyendo un libro de un colega que me llamó la atención el título que dice, ¿qué gracia tiene la gracia? ¿Qué gracia tiene la gracia si no me cuesta nada? Por gracia es todo. ¿Qué gracia tiene la gracia? Si usted, ¿qué tiene que hacer usted para recibirlo del Señor? Nada. ¿Qué gracia? No, dice, no, gracia tiene el esfuerzo, el trasnocho, ¿cierto? El empuje, lo que quiera. Eso sí tiene gracia, tiene mérito. Pero la gracia, ¿qué gracia tiene la gracia? Diríamos ahí. Y como les decía, en el pensamiento colectivo hemos aprendido, como dice este título de este libro, porque no nos ha costado nada. Y como no nos ha costado, pues lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. La gracia no significa ningún esfuerzo, nada. No hago nada para que me amen, para que me acepten. No hago absolutamente nada. El Señor me dice nada. Para que el Señor me salve, no hice nada. La gracia es una decisión deliberada de Dios por amar a seres que no eran amables. Y cuando hablamos de amables no estamos hablando de gentileza, sino que no tenían nada para ser amados. No eran amables. Ese es Israel y eso fuimos nosotros. Nada, ninguna virtud para que Dios les amara a Israel y a nosotros. Ningún mérito, nada había para que Dios nos amara. No hemos hecho nada para que Dios nos ame, absolutamente nada. Es que la gracia se sale de lo obvio. Porque lo obvio es que Dios me ama porque me vio buena gente. Hice algo para que Dios me amara. Pero no, la gracia no es así, se sale de lo obvio. De lo obvio se sale. No, uno no entiende. A veces, les digo que a veces explicar la gracia no es tan fácil. Sobre todo para un mundo donde amamos lo que nos cuesta. Pero lo que no me cuesta, como que uno como que dice, ¿y eso sí será bueno? ¿No les ha pasado a ustedes? No, eso sí será bueno porque es que ¿quién regala eso? Eso no da tanto, ¿no? Decimos por ahí. Y el llamado de atención al pueblo de Israel y a nosotros es a que cuídense de no olvidar de dónde lo sacó el Señor. Porque como eso es gratis, fácilmente se puede olvidar de dónde lo sacó el Señor. Lo que hizo por ellos, el bien que hizo por ellos, que todo fue por gracia, sin merecerlo y sin esfuerzo. Ese es un riesgo grandísimo para Israel y para nosotros. Se nos olvida la gracia. Porque a veces entramos en rutina en la vida cristiana, Dios como que, sí, creemos en Dios, pero como que no nos mueve, ¿cierto? No, como que la gracia, yo les digo, que si nosotros pensáramos en la gracia de Dios todos los días, eso nos debía admirar y asombrar de tal manera que nos debía motivar para hacer muchas cosas como vamos a ver ahora, ¿no? Ese es un riesgo, que pensemos que la gracia no tiene gracia, que como no nos cuesta, pues hagámoslo fiesta y nos olvidamos de la gracia de Dios. Israel y nosotros podemos caer en ese tremendo error o tremendo riesgo de olvidar dónde estábamos. Eso es muy importante. ¿De dónde nos sacó el Señor? Dice el salmista, no, me sacó del lodo cenagoso, me limpió, puso mis pies sobre peña. Algunos dirán, sí, yo estaba en lo más bajo. Otros dirán, no, la verdad yo no estaba tan mal. La verdad la verdad es que el Señor le fue bien conmigo. La verdad sí, claro. Y comparado con otros, no, el Señor pues conmigo, pues no es que sea la última Coca-Cola del desierto, pero comparado con otros, el Señor le fue bien conmigo, ¿no? El Señor le recuerda a Israel y a nosotros que los sacó de la esclavitud de Egipto. Estaban allá, esclavos, estaban subyugados para darles una tierra prometida, una tierra buena para que les vaya bien, les dice ahí al final del pasaje. Si ustedes obedecen los mandamientos, van a entrar a esa tierra y les va a ir bien, van a vivir plenamente como Dios quiere. Pero no lo hace porque ellos, en ese momento, el pueblo en ese momento le produjera algo. Dice, y lo hago porque hice un pacto con sus antepasados, recuerden, como vimos hace 8 días. Lo hago porque le di mi palabra a Abraham, Isaac y Jacob, no por ustedes, y yo mi palabra la cumplo. Y ustedes no tienen nada para que los ame, pero yo di mi palabra. Eso no les recuerdo a ustedes de pronto cuando estábamos en el altar y dijimos, yo te digo esto y me caso contigo, Señor. Y después de años dices, es que no se lo merece, ¿no? ¿No le ha pasado? ¿No? Es
que no ha hecho ningún mérito para que yo lo respete, dice ella. Y ella dice, no, es que yo la amaba, pero es que ya no tengo ni qué amarle. Como que se nos olvida eso, ¿no? Se nos olvida eso que sí. El Señor dio su palabra y la va a cumplir. Se la dio a sus antepasados, ¿no? También dice que les daría, eso me impactó, ciudades grandes y prósperas, que ellos no edificaron casas, cisternas, les iba a dar todo eso, que ellos no plantaron. Todo eso al gratín. Nada les costó, nada tuvieron que hacer ustedes o van a hacer ustedes para recibir esas cosas. Todo eso lo daría Dios solo por gracia. Ellos no tenían que hacer absolutamente nada para merecer eso, simplemente dejarse guiar por el Señor, para merecer esa abundancia que el Señor les promete, esa comodidad, nada de eso, ¿no? Pero el riesgo, como dice aquí, es que olviden eso. Porque cuando estén cómodos, cuando han salido de la esclavitud, van a estar tan bien que fácilmente se les va a olvidar lo que el Señor les ha dado. Israel y nosotros nunca podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes últimamente le han hablado a alguien del Señor, porque uno se enfoca en el problema de la persona. Cuéntele usted, ¿cómo era su vida antes? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Qué hizo el Señor y cómo es usted? Alguien decía de una manera sencilla, como algunos se recuerdan a Carlos Esteban, nos enseñó cómo es dar el testimonio, ¿no? Cuente quién era usted, de dónde lo sacó el Señor, qué hizo el Señor y dónde está usted. Porque se nos olvida la historia de dónde nos sacó el Señor. Y no podemos olvidar eso, de dónde nos sacó Dios. El Señor siempre espera que recordemos eso y que lo contemos y que lo anunciemos a otro para que no nos extraviemos y sepamos, porque si nosotros no recordamos de dónde nos sacó, difícilmente vamos a identificar dónde estamos, como lo veremos en un momento, ¿no? Debemos recordar nuestra historia, cómo éramos nosotros. Ahora, no se trata de sentirnos avergonzados y como la basura peor que somos, no, sino que sencillamente, algunos pensaríamos eso, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, en Corintios capítulo 1, capítulo 1 Corintios 1, creo que dice, de lo vil y menospreciado, llamó el Señor y dice, uy, pero si yo no soy tan malo, pero tampoco. Y el Señor dice literal, de lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios, dice. Y como digo, no es sentirnos pues que somos poca cosa, ¿no? Es sencillamente, como vamos a ver ahora, asunto de mantener nuestra historia en perspectiva correcta. Si olvidamos de dónde estábamos, de dónde nos sacó el Señor, correremos el peligro, el riesgo de que nuestra mente y nuestro corazón se olvide de Dios. Fácilmente, como lo vamos a ver. Olvidamos que Dios nos llamó por su bondad, no más, sino por su bondad. Olvidamos lo más importante de la gracia, que nunca la merecimos, pero aún así la gracia nos alcanzó y la disfrutamos. Si ustedes vieron lo que sigue en el pasaje es muy interesante. Le dice, versículo 12 dice, cuídense no olvidar del Señor, quien les rescató de la esclavitud. Versículo 13, teman al Señor y sírvale cuando hagan juramento a Dios. Y vea lo que dice el versículo 14. Porque si tú te olvidas de dónde te sacó el Señor, vas a caer en esto. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te aborrecerá. El riesgo de olvidarse de dónde nos sacó el Señor es que caigamos y sin que nos demos cuenta, estamos en el lugar equivocado, porque estamos adorando unos dioses diferentes al Señor. Y eso, les digo, uno no se da ni cuenta, como vamos a ver ahora. ¿Yo adorando dioses ajenos? Vamos a ver. La advertencia del Señor al pueblo de Israel, como decimos, es que no olviden dónde estaban antes que el Señor los sacara de la esclavitud. Cuando olvidamos dónde estábamos y de dónde nos sacó el Señor, nos olvidaremos de su gracia y nos encontraremos rindiendo culto y adoración a otros dioses. Estaremos en el lugar equivocado. Y como digo, no nos vamos a dar cuenta de eso. Ahora, el ser humano siempre busca a quien adorar. Siempre busca algo que adorar. Siempre. Si nos olvidamos de la gracia de Dios, sin darnos cuenta, adoraremos otros dioses. Ahora, ustedes recuerdan, adorar otros dioses sencillamente es
darles toda nuestra atención, todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas, que se vuelve el centro de nuestra vida. Esos son dioses que adoramos porque el Señor pasa a un segundo plano, ¿no? Ya el Señor no es el centro de la vida, son otros dioses. No es el primero, ya el motivo para vivir una vida que agrade a alguien ya no es Dios, es otro. Ya no me mueve a agradar a Dios. Ahora, podemos hablar de muchos dioses de los que siempre hablamos. Dioses como el dinero, dioses como el trabajo, como la imagen, como los placeres, la familia llega a ser un dios para otros. Pero hay otros dioses que no son tan evidentes, que tienen mucho que ver con la gracia, como vamos a ver ahora. Esos dioses a los que se refiere el Señor son aquellos que nos hacen olvidar su gracia. El Dios más poderoso que llegamos a adorar y que llega a dominarnos a nosotros, ¿saben cuál es? Nuestra mente. Ese Dios nos va a dominar sin que nos demos cuenta. Buscaremos o borraremos de nuestra mente lo que Dios hizo o lo que Él es. La mente llega a dominarnos que nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, la gracia que tuvo con nosotros, y nos domina la mente. ¿Cómo se ve eso, no? Del dominio de la mente vienen cosas como la necesidad del reconocimiento o de la afirmación, la aprobación de las personas. Olvidamos que lo importante no es que la gente me acepte, sino que Dios me aceptó. Me ama. Lo que Él piensa de mí. Y les voy a contar una intimidad. Eso es un Dios con el que yo estoy luchando. O lucho. Yo creo que ustedes también, pero yo lo lucho, ¿no? Yo los veo a ustedes y digo que bueno, por lo menos, no sé si les gusta lo que hacemos acá o lo que yo predico, pero bueno, pero el que no viene empiezo, ¿será que está escuchando a otro que predica mejor que yo? ¿Cierto? Yo no le gusto, porque no me sigue. Y empieza esa lucha en la mente, ¿cierto? Pero siempre me acuerdo, y gracias a Dios que puedo acordarme, que el Señor me dice, no importa, lo que importa es que yo te amo. Así te quedes solo, yo te amo a ti y no importa el resto. Es un Dios que ahí está. Y yo creo que a ustedes también les pasa con mucha gente, ¿no? Con los amigos y todo eso, ¿no? Pero hay otros dioses que dependen de la mente. Por ejemplo, dioses que nos hacen olvidar de la gracia de Dios. Por ejemplo, el rencor o la falta de perdón. ¿Por qué usted se llena de rencor y no perdona? Porque es que lo que me hicieron no tiene perdón. ¿Y por qué no lo perdona? Es que si no cambia, no lo perdono. ¿Usted cambió para que Dios lo amara? No, Él me amó así. Eso es gracia. ¿Por qué no perdonas? Porque te olvidaste de la gracia de Dios. Y estás adorando a un Dios que se llama rencor y falta de perdón. Porque si tú supieras y recordaras de dónde te sacó el Señor y cómo te perdonó, tú tienes que decir, a mí el Señor me amó, me perdonó, yo la embarré miles de veces con el Señor y me perdonó así, ¿qué tengo que hacer yo? Pues sencillamente la gracia que el Señor me reveló a mí, yo tengo que aplicarla. Si yo no perdono y sigo con rencor, sencillamente estoy invalidando la gracia de Dios. Sencillo. Otros, por ejemplo, la culpa o la vergüenza, ¿no? Cuando nos equivocamos. Y claro, vienen palabras, no, lo que usted hizo, no, es que el Señor no le va a perdonar eso, es terrible, qué vergüenza. ¿Qué tal que lo descubran a usted con lo que hizo? Y la vergüenza y la culpa nos hacen olvidar que el Señor me dice, tranquilo, yo te conozco. Eso que tú hiciste, no te preocupes. Yo sé que tú puedes hacer eso y cosas peores, pero aún así te sigo amando. Eso es gracia. Pero la vergüenza y la culpa en la mente, decir, no, el Señor está bravo conmigo y si por alguna cosa me pasó algo, me estrellé y el Señor me castigó, seguramente no. Me pasó algo, el Señor me está castigando. La mente me domina y sencillamente me olvido de la gracia de Dios. La culpa y la vergüenza nos dicen que no merecemos el perdón de Dios y el amor de Dios se perdió por lo que hicimos. Y hacemos cosas todo el tiempo, ¿no? Y nos llenan de vergüenza. Ni qué decir de otros pensamientos que vienen de la mente como la desesperanza, el pesimismo, la tristeza, la frustración,
Cantidad de cosas que nos hacen olvidar de la gracia de Dios. Muchas. Ustedes seguramente, si pudiéramos charlar de aquí, ustedes dirían, sí, ahora se identifica una cantidad de cosas que son emociones y conductas que nos hacen olvidar que nosotros fuimos amados, aceptados por Dios, perdonados por un acto inmerecido de Dios para nosotros. Y eso da lugar a otros ídolos, como el juicio a otros, la crítica a otros, la exigencia a otros. Listo, yo te perdono, pero usted tiene que cambiar. ¿Usted cambió cuando el Señor lo amó y lo perdonó? Pues estoy en eso, pero todavía no es perfecto. La gracia dice que el Señor te ama así, te acepta así, te soporta así. Igual nosotros. Fíjense ustedes cómo se puede ver eso tan fácilmente. Por ejemplo, en el matrimonio. Es que somos casados, ¿no? Es que si ella cambiara o él cambiara, yo cómo lo amaría, pero no cambia. ¿Se da cuenta? Perdemos la perspectiva. Por eso les hacía la pregunta, que es una pregunta con cascarita. ¿Qué tiene más mérito? ¿Lo que hacemos con esfuerzo o por gracia? No, es que ella se ganó, mi amor. ¿Cómo es? Se lo ganó. Es que si no hubiera hecho todo lo que hace o no hace por mí, yo no lo amaría. Eso no es gracia. Gracia es amar, aunque el otro no sea amable. Eso es gracia. Bien lo dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses, ¿se acuerdan ustedes? 4:8. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice Pablo? En esto pensad. Si queremos nosotros que ese ídolo no nos domine, tenemos que hacer eso que Pablo dice. Porque pensamos en eso, en lo malo. ¿Y por qué fulano no vino? ¿Y qué pasaría? ¿Y no ha vuelto? ¿Qué será? Cosas como esas. Recuerden esto, si no recordamos de dónde nos sacó el Señor, vamos a estar en el lugar equivocado. Estaremos adorando ídolos sin darnos cuenta. Y en tercer lugar, que es lo que el Señor dice ahí, finalmente, que Él los va a llevar a la tierra prometida, dice. Entonces entrarás a la buena tierra que el Señor juró a tus padres, a tus antepasados, y la poseerás, dice, y le irá bien. Pero tienen que cumplir los mandamientos, ¿no? Finalmente, si nosotros podemos ser conscientes de eso, estaremos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Allá estaremos. En el matrimonio que Dios quiere que estemos. En la relación que Dios quiere que estemos. Pero para eso no podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. No podemos negarnos o tenemos que ser sabios al identificar dónde es que estamos nosotros. Eso es muy importante. Y yo no sé, yo creo que quizás necesitamos ayuda de alguien, porque a veces nosotros no podemos identificar esos dioses que estamos adorando. Esas emociones que hablamos ahora son miles de cosas, que a veces uno se da cuenta que son sutiles. Uno piensa que el ídolo es ese ídolo de madera, esa imagen. No, hay otros que están ahí, están como enquistados en el corazón y en la mente que no nos damos cuenta y los adoramos y los adoramos. Para saber dónde quiere Dios que yo esté, debo recordar de dónde me sacó y lo que hizo por mí. Así como también debo identificar dónde estoy y si de pronto hay por ahí algún Dios a quien adoro sin que me dé cuenta. Alguna cosa extraña a quien adoro, que se vuelve el centro de mi vida, que domina mi mente, que todo el tiempo estoy pensando en eso. Solo así podré poseer la tierra que el Señor promete. De otra manera va a ser muy difícil. Y no porque si no quiera entrarme. Para mí se me va a dificultar entrar allá porque no puedo. Es imposible. Cuando recordamos la gracia de Dios, le dice ahí, ojo, no me vayan a tentar con el Masá. Usted lee en el texto. Masá es cuando ellos tienen sed y le reclaman a Moisés. Pero es que si usted lee en el libro de Éxodo, unos cuantos versículos atrás, el Señor ya les había dado agua en otro momento. Y aquí volvieron a tener sed. Dice, se da cuenta, el Señor se olvidó y renegaron contra Dios. Y le dice, ojo, no me vayan a tentar como lo hicieron ya una vez, dice el Señor. Cuando recordamos entonces la gracia de Dios, cuando tengamos sed, decimos, el Señor una vez nos dio, nos dará otra vez. Pero el riesgo es ese, que se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros y renegamos contra el Señor. Eso fue lo que hizo Israel. El Señor le dice, bueno, ustedes si quieren estar donde Dios quiere que esté, tienen que obedecer los mandamientos del Señor, hacer lo bueno y lo correcto. Solo así estarán en el lugar donde Dios quiere que estén, en el lugar que les ha prometido a ustedes. Estar donde Dios quiere que estemos es estar en sus mandamientos. Le dice, ustedes cumplan los mandamientos, los estatutos, hagan lo correcto y lo bueno.
Porque ahora, esto es muy interesante también, ¿no? Los mandamientos de Dios son una muestra de su gracia. Muy interesante eso, ¿no? Él no los impone. Solo nos dice que hay otras opciones, como le dijo a Adán y Eva. Ustedes pueden comer de todo esto, pero de ese árbol no. Ustedes toman la decisión. Hay otras opciones. Ahora, el Señor se arriesgó mucho ahí, pero así es, ¿no? Ustedes simplemente tienen que tomar la decisión adecuada y les va a ir bien, pero no la impone. Nos da esa opción. Eso es gracia, definitivamente. En su gracia, Dios nos permite decidir sobre obedecerlo o no. Tomar una decisión, ejercer nuestro derecho de libertad de tomar decisiones. Si lo amamos y reconocemos de dónde nos sacó y su gracia, escogeremos obviamente sus mandamientos, porque sabemos que nos va a ir bien. Pero hay otra opción, y es no obedecerlo, como hicieron Adán y Eva. Les dijeron, listo, decidimos no, tomamos esa decisión y comemos del árbol y ustedes ya saben lo que pasó. Si olvidamos lo que Dios ha hecho por gracia y nos decidimos a hacer lo que queremos, como le sucedió a Adán y Eva, nos amaremos más a nosotros mismos que a Dios. Le daremos la espalda y haremos lo que quiera. Y no vamos a estar donde Dios quiere que estemos, sino estaremos donde nosotros, no sé si queremos estar donde nos tocó estar, tal vez, ¿no? Algunos dirán, ¿y por qué estoy yo como estoy? ¿Usted le dio la espalda a Dios o lo está obedeciendo? Pero es que Él me dio a escoger y yo escogí por mi propia cuenta. Ah, bueno, por eso está donde está. Por eso tiene el matrimonio que tiene. Por eso tiene la vida que usted tiene, porque usted decidió. Dios le dio esa oportunidad en su gracia de decidir y usted decidió hacer lo que usted quiso. Cuando decidimos manejar el mundo sin Dios, escogemos algo que amamos más que a Él. Ese Dios que está ahí implícito, ¿no? Estaremos donde queremos estar, pero no estaremos donde Dios quiere que estemos. Eso hizo Israel y eso hicimos nosotros. Pero les tengo una buena noticia. Dios espera que en su gracia tomemos nuestra propia decisión frente a su gracia para estar donde Él quiere que estemos. Pero, ojo con esto, pero independientemente de nuestra decisión, Él ya tomó su decisión. ¿Y saben cuál es? Seguirnos amando, seguirnos aceptando, seguirnos esperando sin que lo merezcamos, buscándonos para darnos otra oportunidad. Esa es la decisión que el Señor tomó, independiente de lo que nosotros decidamos. ¿Eso no es gracia? Esa es la gracia de Dios para llevarnos a la tierra que Él nos prometió y donde quiere que estemos nosotros. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no nos exige que cambiemos. Él nos cambia. En su gracia, Dios no nos exige que seamos santos y que seamos limpios. Él nos acepta como somos, nos ama y comienza a limpiarnos para que seamos santos. Esa es la gracia de Dios. Cuando nosotros reconocemos de dónde nos sacó el Señor, por su gracia, que nos aceptó, nos perdonó y nos amó sin merecerlo, nuestra vida afectará la vida de otros. Porque perdonaremos, amaremos y aceptaremos a otros, aunque no sean amables, aunque no lo merezcan, aunque no cambien. Esa es la gracia de Dios que afecta a nuestra vida. Si nos preguntamos por qué a veces lo que nosotros pensamos, hacemos o decimos afecta muy poco la vida de otras personas, la respuesta es sencilla. Porque nos hemos olvidado de la gracia de Dios. Se nos ha vuelto paisaje. Olvidamos lo que éramos y de dónde nos sacó el Señor por su gracia. Eso sucede cuando exigimos cambios, cuando juzgamos a los demás. La historia de gracia del pueblo de Israel se escribió en la Pascua, ¿recuerdan ustedes? El Señor les dice, por gracia, ustedes van a celebrar esto siempre, lo van a celebrar siempre. Y se sigue escribiendo aún hoy con el sacrificio de Jesús. Por gracia se entregó por nosotros para salvarnos, nos perdonó y nos ama sin que nosotros lo mereciéramos, sin que haya algo amable en nosotros, nada. Cuando nosotros decidimos a creerle a Dios, confiar en Él, obedecer sus mandamientos, hacer lo bueno y lo correcto, entraremos a la tierra prometida y estaremos donde Dios quiere que estemos.
Recuerden esto. El Señor quiere que estemos donde Él quiere que estemos, pero a veces nosotros mismos no somos capaces. Y estamos en el lugar que estamos porque nosotros lo decidimos, no porque el Señor. O como unas filosofías dicen, no, usted le tocó ahí, ¿no? Y usted está ahí porque algún karma estará viviendo. Y de pronto, no le oí malas noticias, pero de pronto si se ha portado mal, de pronto va a ser peor de en la otra vida, le dirán por ahí, ¿no? Afortunadamente nosotros no vivimos de eso. Nosotros vivimos por la gracia del Señor, que Él quiere que estemos donde quiere que estemos, ¿cierto? Qué bueno, ¿qué tal si oramos? Nos preparamos para celebrar la cena del Señor. Señor, gracias por tu palabra tan especial. Cada uno de nosotros, Señor, tiene su historia. ¿De dónde nos sacaste, Señor? Lo que hiciste por nosotros. A veces olvidamos, Señor.